Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a realizar nuestro en vivo y vamos a contar con una invitada muy especial, como ya les habíamos dicho. Entonces, por ahora me presento yo. Mi nombre es Tatiana Moreno, Skin Manager de Naturacer para Global Gap. Eh, Llevo varios años ejerciendo como auditora y bueno, y hoy estamos en este rol en donde los estamos acompañando durante todo este proceso que ustedes llevan con las certificaciones. Y para el día de hoy, en nuestro en vivo, contamos con una invitada muy especial. Entonces, Aleja, Hola Tatiana, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? claro que sí, Aleja, te escuchamos. Excelente, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar hoy con ustedes acá. Muchas gracias, Aleja. Bueno, mira que hemos hablado con nuestros productores. Y de ahí empieza a salir la duda y surge esta invitación que te hacemos desde Naturacer para realizar este en vivo. La idea es que en este en vivo abordemos temas relevantes con todo el tema de la transición de IFA, la transición de los add-ons y todo lo que, digamos que los cambios más importantes que estos add-ons han tenido. ¿Listo? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y vamos a dar inicio. Entonces, Aleja, ¿qué te parece si empezamos hablando de, de las prácticas que estamos ejerciendo, cómo es, cómo funciona, cómo era antes y cómo es ahora que estamos con estas certificaciones? Dale, Tati, muchas gracias. Bien, hablamos mucho de la agricultura y de las buenas prácticas en la agricultura porque la agricultura consume una gran parte de los recursos. No sé si ustedes pueden ver mi pantalla que les estaba compartiendo, pero tengan en cuenta que para el año 2050 se espera que hayan más de 9.000 millones de personas en el mundo, con lo cual la agricultura tiene una gran responsabilidad en cuanto a alimentar estos más de 9.000 millones de personas, también teniendo en cuenta que cada vez con menos recursos. ¿Por qué con menos recursos? Porque vamos a estar teniendo menos disponibilidad de suelo, de espacio para cultivar, y vamos a estar teniendo menos disponibilidad de agua, dado por esta situación de que vamos a, de alguna manera, competir por el agua con la población. Entonces, realmente la agricultura tiene un gran rol en mantener alimentada a la población, en producir un 70% más de alimentos con menos recursos. ¿Qué pasa con esta situación? Pasa de que pueden haber explotación de los recursos naturales, que es lo contrario a lo que buscamos, lo que buscan las buenas prácticas agrícolas es la coexistencia de los objetivos de alimentar a la población, pero sin afectar al ambiente y sin afectar a los recursos disponibles para las próximas generaciones, que ese es nuestro objetivo como Global Gap. Pensar en que dentro de muy poco tiempo hay un 50% de la población que va a necesitar más alimentos y también que ya para 2030, que fíjense que es un año muy cercano, ya no estamos hablando de 2050, se espera que haya un 50% de la población con una situación de escasez hídrica, ¿sí? Entonces, como situación general, acá les dejo un mapa que la verdad me parece súper interesante, que es un mapa confeccionado por la WWF, vieron la organización del Pandita, nosotros trabajamos un montón con ellos y estamos trabajando mucho en el tema de agua. Este mapa les muestra cuáles son las zonas de escasez hídrica en el mundo, con una escala de colores muy fácil de leer, y podemos ver que cada vez más hay zonas rojas o zonas naranjas, y en parte la agricultura tiene la responsabilidad de revertir esta tendencia, principalmente si queremos seguir alimentando a la población creciente de la que estamos hablando, ¿no? Eso sería un poquito la situación actual y el por qué la agricultura es tan importante en este momento y siempre para todo el mundo, ¿no? Claro, y de esto también se desprende el que ahora
muchas de las organizaciones estemos apuntando a cumplir con todos estos objetivos del desarrollo sostenible. Digamos que desde Naturacer somos fieles creyentes de esos objetivos de desarrollo sostenible, pero cuéntanos cómo está este tema con Global Gap. Bien, Global Gap como concepto busca ser la solución a esta situación, trabajando en promover las buenas prácticas agrícolas, en promover prácticas seguras, sostenibles y responsables en todo el mundo. Tengan en cuenta que hoy Global Gap tiene productores certificados en 136 países, estamos hablando de un volumen grande de productores. Global Gap se alinea con los objetivos de desarrollo sostenibles, como mencionabas vos. Estos objetivos, dentro de todos los que hay, Global Gap está principalmente enfocado en algunos. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando muy fuerte en el número 6, que tiene que ver con el agua, porque el agua es uno de los más relevantes. Están todos muy interrelacionados, por supuesto, pero siempre dicen que podemos cultivar sin suelo, pero no podemos cultivar sin agua. Y sin agua realmente el resto es muy difícil, entonces es uno de los objetivos prioritarios en los cuales también nos alineamos trabajando con ustedes, ¿no? Claro que sí, pero Aleja, sabes, antes de continuar, quiero invitar a todas las personas que están conectadas con nosotros a que nos realicen sus preguntas en el chat. Recuerden que el chat se encuentra abierto. Si tienen algún tipo de pregunta, inquietud, por favor, vayan manifestándola en el chat donde Aleja y yo vamos a ir revisándolas, mirándolas y si nos es posible, las vamos a ir tratando durante este en vivo. Ah, genial Bueno, eso, gracias. ahora Así, sí, continuando. Aleja, todo este tema de los objetivos de desarrollo sostenible se une muy bien con todas las prácticas de BPA. Cuéntanos un poco de esto. ¿Ha cambiado con los procesos de certificación? sí, yo acá les traje algunas fotos de cuando yo empecé a visitar productores. Yo, para los que no saben, fui implementadora muchos años. Cuando esto empezó, cuando esto era EUREP-GAP, cuando las buenas prácticas agrícolas no existían, no se sabía qué era. Cuando alguien te hablaba de buenas prácticas agrícolas, no sabías de qué te estaba hablando. Esto hace un montón de años, a principios de 2000. Y esto es real, estas son fotos reales que tomé yo. Fíjense que podíamos encontrar canales completamente contaminados con agroquímicos, porque las prácticas de carga de las pulverizadoras no eran adecuadas, no habían bombas antirretorno, realmente el impacto ambiental de las malas prácticas agrícolas era súper fuerte. Estos son fotos de protección de heladas antes, cuando se quemaba fuel oil, que todavía en algunos lugares que todavía no certifican se sigue haciendo, pero es algo que ya no es una buena práctica agrícola. Incluso era muy común ver esto de que hayan cubiertas, gomas de vehículos que se quemaban cuando hacía mucho frío para proteger al cultivo. Estas son solamente algunas de las imágenes de lo que son algunas malas prácticas, y tenemos muchísimas. Vos también, Tati, sé que has visto cosas así, Sí, pero no te puntualmente, imaginas. Tú no te sí. imaginas las fotos que yo creo que todos los implementadores o las personas que fuimos implementadoras, incluso en procesos de auditoría, cómo estas prácticas o estas buenas prácticas agrícolas han avanzado, lo que estas normas con su rigurosidad nos han permitido avanzar, porque no solo es cumplir por cumplir, es cumplir por avanzar. Sí, y algo que es real es que a veces no se ha podido cuantificar o no han habido trabajos de cuantificación, pero hay zonas en las que muchos productores adhirieron a las buenas prácticas agrícolas hace más de 10 años y que hoy uno puede ver que aumentaron las poblaciones de aves, que volvieron a aparecer aves que no estaban, que uno ya no las veía, que volvieron a aparecer peces, anfibios, insectos incluso. O sea, hay indicadores muy claros de la mejora a través de la implementación de buenas prácticas agrícolas, también a nivel de presencia de fitosanitarios en agua, en suelo, en aire. Realmente hay algunos estudios de universidades en distintas zonas. Mientras más productores se suman a hacer las cosas bien, mayor es el impacto positivo, principalmente en lo ambiental y lo social, ¿no? Sí.
tienes toda la razón. Pero ya digamos que con esta introducción la gente estará diciendo, pero ¿por qué estarán hablando de BPAs? ¿Por qué no están hablando de temas ambientales? Porque Global Gap es una norma de inocuidad, porque ellas dos están hablando de temas como que son nuevos, nuevos en algunos aspectos en Global Gap. ¿Por qué no nos adentramos ya a lo que es IFA, a lo que es la Ujú. versión 6 y cómo se va a empezar a manejar? Bien, versión 6. Estamos hablando un poco de temas ambientales porque es lo que más se incorpora en versión 6. Ustedes saben que Global Gap es un estándar inicialmente de inocuidad. Durante mucho tiempo tuvo 4 grandes pilares: inocuidad, ambiente, personal y trazabilidad. Hoy la versión 6 tiene un enfoque mucho más holístico. Por supuesto, se basa en la inocuidad. Si los alimentos no son inocuos, pierden su clasificación como alimentos, dejan de considerarse un alimento, con lo cual la inocuidad siempre va a ser la base. Pero hoy además hablamos de ya no pilares, sino de asuntos, y en estos asuntos hablamos de reglamentación, gestión, trazabilidad, procesos de producción, hablamos de sostenibilidad ambiental, que es un concepto mucho más grande que hablar de medio ambiente, como se hablaba antes, hablamos de salud y bienestar laboral, y hablamos de bienestar animal en los casos específicos de apicultura. Hoy nosotros acá nos vamos a enfocar un poco más en lo que es plantas, pero ya el concepto es más holístico. Esto es el por qué estamos hablando tanto de medio ambiente. Muchos de los temas de inocuidad se actualizaron de la versión 5.2 a la 5.4.1, para resumir, pero en versión 6 los mayores cambios tienen que ver con temas ambientales. Claro que sí, pero Aleja, cuéntanos un poquito ahorita ya, ¿qué va a pasar con las versiones 5.2 y 5.4.1? ¿Las vamos a Bien. mantener o cómo va a funcionar esa transición? Bien, hay muchísimas dudas sobre esto, así que bueno, aprovecho a pedirle a los que tengan preguntas que las vayan dejando en el chat para ir respondiéndoles. Básicamente, hay un gran cambio en versión 6 que tiene que ver con que Global Gap va a tener una edición reconocida GFCI y una edición no reconocida GFCI. Global Gap hasta versión 5 siempre había estado reconocida GFCI. Para los que no estén familiarizados, GFCI es una organización internacional que reconoce estándares de inocuidad, ¿sí? A GFCI no revisan, no le importan los puntos de ambiente o de responsabilidad social, apuntan específicamente a inocuidad, pero cuando estábamos en versión 5.2 pasaron varias cosas, coincidió la pandemia, ojalá no se repita nunca más, pero que nos generó un montón de impacto a todos, y pasó que GFSI actualizó sus requisitos, y en esta transición y en esta coincidencia de temas, Global Gap se dio cuenta de que necesitaba una versión no reconocida GFSI, porque GFSI no acepta, por ejemplo, las evaluaciones remotas, que en pandemia no tuvimos opción. No es que pensamos que la evaluación remota es igual o mejor que la presencial, pero no se podía en muchas zonas hacer la evaluación. Entonces, nos pasa que se decide durante la versión 5 tener una versión 5.2 no reconocida GFCI, que luego pasa a 5.3 y finalmente 5.4.1 reconocida GFCI, y para versión 6 se acuerda directamente tener siempre 2 ediciones. Una reconocida GFCI, que se va a llamar versión 6 edición GFS, y una no reconocida GFCI para aquellos productores que sus clientes no les estén pidiendo reconocimiento GFCI y que es mucho más flexible, ¿no? Esa sería la gran diferencia entre la GFS y la Smart, que es el nombre que recibe la no GFSI. Ahora, la gran Bueno, pregunta, perdón, dale. sí, sí, yo creo que íbamos a lo mismo. La gran pregunta, las fechas. Bien. ¿Vamos, vamos al mismo tiempo? ¿Están las dos versiones en simultánea? ¿Cómo me voy a tener que manejar yo como productor? Hago primero la 5.4.1, no, mejor dicho, Aleja, estas fechas de transición han sido complejas, ha sido Sí. difícil para nuestros productores, nos lo han manifestado varios. Por eso es que hoy, por favor, cuéntanos cómo van a ser estas fechas.
Bien, acá voy a tratar de ser lo más clara posible porque sé que hay mucha confusión. ¿Qué pasa? La versión 6 comienza a ser obligatoria el 1 de enero del 2024. Inicialmente iba a ser obligatoria antes, fuimos dando tiempo, fuimos extendiendo los plazos porque llevaba todo un trabajo, tanto para los organismos de certificación que tienen que prepararse, como la adaptación a los nuevos sistemas informáticos de versión 6, como a los productores con la implementación, como a los técnicos para tomar las capacitaciones. Entonces las fechas se fueron extendiendo y quedamos en que la fecha de transición, la fecha de obligatoriedad, es el 1 de enero del 2024. Ahora, GFSI no llegó a darnos el reconocimiento de la versión GFS antes de esta fecha. Esto no depende de nosotros. Hay cosas que dependen de Global Gap y cosas que no, como el reconocimiento GFSI. Entonces, la versión 6 Smart es obligatoria a partir del 1 de enero del 2024. Esto quiere decir que no se van a poder seguir haciendo auditorías con versión 5.2 a partir del 1 de enero del 2024. ¿Sí? Entonces, esa es como la más fácil de saber. Si yo venía con la 5.2 y me quiero pasar a la 6 Smart, y mi auditoría es a partir del 1 de enero del 2024, voy a la 6 Smart. Pero los que quieran la edición reconocida por GFSI, los que estén hoy con la 541, la 541 se va a mantener vigente hasta 3 meses después de haber recibido el reconocimiento de GFSI, la versión 6 GFS. Espero que no los haya confundido esto, pero básicamente no tenemos la fecha concreta de entrada en obligatoriedad de la versión 6 GFS. Entonces, en cuanto GFSI la reconozca, nosotros vamos a hacer una publicación, vamos a dar aviso y van a tener 3 meses para la transición de la 541 a la 6. Esto puede ser en el segundo, el tercer o el cuarto trimestre del 2024. No lo sabemos porque no depende de nosotros. En esto los estamos manteniendo actualizados en las redes, tanto de Naturacer como las nuestras, que sobre el final de esta actividad se las vamos a compartir para que estén atentos. ¿Sí? Cualquier duda sobre eso en particular, si quieren escríbanos y se las vamos aclarando, pero tengan en cuenta que el productor que tiene una auditoría en un momento determinado que la versión está vigente, no necesita otra auditoría antes de que se le venza el certificado. ¿Sí? Tengan en cuenta que los certificados siguen teniendo validez de 1 año. Eso es algo que nos han preguntado mucho. Ok. Es decir, Aleja, que si yo realizo proceso de certificación en diciembre de este año con versión 5.2, voy a esperar hasta diciembre del siguiente año, del 2024, para presentarnos a la versión 6. No Exacto, porque tendría que hacerla antes de tiempo, no, porque tu antes del certificado vencimiento del sigue certificado. teniendo un Ok, año de validez. perfecto. Igual, el productor que hoy tenga una auditoría con versión 541, o en noviembre o en diciembre, en la fecha que tenga su auditoría, mientras la versión 541 esté reconocida GFSI al momento de la auditoría, ese certificado va a seguir válido hasta que se venza, ¿sí? No requieren una auditoría extra. Perfecto. Y por ejemplo, eso en cuestión de, digamos que 541 que son para frutas y hortalizas. Pero, por ejemplo, si yo soy un productor de flores, ¿yo podría pasar a 541 o, o qué productos están asociados con cada una de las versiones? Bien, en el caso de flores, no tienen la versión 6 reconocida GFSI, tienen la versión 6 Smart, nada más, porque Ok, flores y ornamentales no apunta inocuidad. Los que sean productores de flores comestibles entran en la categoría de frutas y hortalizas. Entonces, en el caso de productores de flores, van a pasar directamente a la versión 6 Smart. No hay opción de versión GFS, ¿sí? Eso es algo que tienen que tener en cuenta porque no se certifica inocuidad en el caso de flores, ¿sí? Algo que es importante y que un poco acá se los cuento, la edición GFS actualmente está pensada para frutas y hortalizas y para acuicultura. Para el resto de los cultivos se está pensando la versión 6 Smart.
una pregunta que nos hacen mucho es cómo un productor elige si hace una o la otra. Va a depender de lo que su cliente les esté pidiendo. En general, Estados Unidos es un mercado que pide mucho reconocimiento GFCI y en general los demás mercados son más flexibles a la edición Smart. Pero esto es una generalidad, cada uno debería consultar con su comprador para ver cuál es la edición que le conviene hacer. No hace falta que el productor haga las dos ediciones. En ningún caso, el productor que tenga la edición GFS ya cubre todos los requisitos del Smart, ¿sí? Ok, Aleja, y con todos estos cambios, hemos también notado que la manera de descargar los documentos ha cambiado. Y Sí. aquí, digamos que voy directamente a nuestros productores. eh, hemos creado un video en donde enseñamos un poco y explicamos un poco cómo es este generador de documentos, cómo van a ser estas, cómo se descargan estas listas de verificación de las que Aleja nos va a hablar. Entonces, no duden en solicitarlo con el personal de oficina de Naturacer. Todos todo el apoyo de la oficina está con el video, por favor, si lo requieren solicítenlo sin ningún problema, con el fin de que puedan ir avanzando en toda la implementación de, pues, de esta versión 6 que nos está comentando Aleja. Entonces, Aleja, ahora sí, ¿cómo son estas listas? ¿Qué nos cambió, aparte de la Bien. generación de los documentos? Súper importante lo que decís y súper importante el apoyo por parte de ustedes a los productores, porque el generador de documentos es una herramienta que permite adaptar la lista de verificación y los documentos al alcance real del productor, ¿no? El productor va eligiendo si es opción 1, si es opción 2, si tiene add-on, si no tiene add-on, o sea, tiene un montón de información que le personaliza las listas de verificación. Pero cuando uno no está acostumbrado al nuevo sistema para descargar los documentos, que siguen siendo gratuitos, es muy difícil encontrarlos. Entonces está buenísimo que ustedes puedan dar ese soporte a los productores. Yo hice también algunos videitos que están en el canal de YouTube que después les vamos a compartir, pero básicamente, más allá de la diferencia al momento de descargar la lista de verificación, van a ver que ya no tenemos el enfoque modular del módulo AF, el CB y el FB, que los que venimos hace mucho con Global venimos acostumbrados y ya sabemos de memoria dónde están los puntos. Actualmente es un listado que empieza con un punto FB y termina con un FB, son todos FB los requisitos. Hay FB Smart y FB GFS según en cuál edición estoy. Y básicamente van a ver que en general hay menos puntos que en versión 5. Yo acá les dejé un cuadrito con un resumen porque siempre me preguntan esto. Hay 222 requisitos en versión 5, hay 190 en la versión 6 Smart y 191 en la versión 6 GFS, pero fíjense que la edición GFS tiene muchos más mayores que menores, que la edición Smart tiene muchos más menores que mayores, o sea, muchos puntos son iguales, cambian en el nivel de cumplimiento. La versión 6 es mucho más exigente que la versión 5, yo ahora les voy a contar las novedades, pero puntualmente tiene menos requisitos porque se han agrupado los requisitos en menos cantidad de puntos, en menos cantidad de ítems. Ok, pero en esta versión 6 hay un enfoque diferente, que por eso fue que empezamos hoy el en vivo hablando de BPAs, de buenas prácticas, de temas ambientales, ¿verdad? Esta nos cambió el enfoque también. Sí, básicamente es esto que contábamos al principio de que cada vez más el enfoque tiene que ver con la sostenibilidad ambiental. Por un lado, a través de hacer más fuerte, hacer más exigentes algunos requisitos que ya estaban en versión 5, como biodiversidad, manejo integrado de plagas, gestión del suelo, gestión de agua, eficiencia energética. Hay muchos de los temas que ya estaban en versión 5, pero se ha hecho más exigente. Pero también hay muchos temas nuevos que se han incorporado y que tienen un fundamento del por qué se incorporaron, ¿no? Esperen que Bien, el primer gran tema acá tiene que ver con la restauración de los ecosistemas. Cuando hablamos de restauración de los ecosistemas, no hablamos de un requisito específico que habla de restaurar ecosistemas,
piensen que siempre mantenemos este concepto de la coexistencia de los objetivos. Si todos quisiéramos restaurar todas las fincas a paisaje natural, nos quedaríamos sin alimentos. Entonces, siempre basándonos en un balance entre producir alimentos y proteger el ambiente. Cuando hablamos de restauración de ecosistemas, hablamos de todos los requisitos ambientales de versión 6 y su interrelación, pero principalmente también de la conciencia del productor, de que el productor entienda por qué está haciendo esto, cómo mejora, cuál es el impacto positivo que genera, y no que lo haga porque hay un comprador que se lo exige y lo hace para cumplir, ¿no? Porque no es lo mismo hacer las cosas para cumplir que hacer las cosas con conciencia. Dentro de estos requisitos, estos los voy a mencionar un poquito rápido, porque son un montón, pero se han agregado requisitos de gestión de plásticos. Cuando hablamos de gestión de plásticos, hablamos de plásticos de un solo uso y también de plásticos reutilizables. Este es un solo requisito, es un punto menor, pero pide un montón de cosas. Pide capacitación de los trabajadores, pide especificaciones, pide buscar métodos alternativos. Este es un requisito que les va a implicar un trabajo de implementación de temas nuevos. Otro de los temas que se incorpora y que es súper importante es el de gases de efecto invernadero. Cuando hablamos de gases de efecto invernadero, hablamos de dióxido de carbono, que es el que todos más conocen, pero también hablamos de metano, también hablamos de óxido nitroso, también hablamos de gases fluorados. Este es un tema bastante largo que se los quiero resumir en lo más relevante, pero puntualmente hablamos de cómo buscar que la agricultura reduzca la producción de gases de efecto invernadero. Y acá siempre me preguntan, pero si la agricultura de plantas, las plantas secuestran gases de efecto invernadero del ambiente. Sí, pero también hay malas prácticas que generan gases de efecto invernadero. Por ejemplo, la sobrefertilización, principalmente con fertilizantes nitrogenados, el mal manejo de residuos de los cultivos, cuando hay quema, por ejemplo, de los residuos de cultivos, cuando hay también, por ejemplo, situaciones de anegamiento que generan metano, como en el cultivo de arroz. Hay ciertas prácticas que podrían disminuir esa emisión de gases. Y por supuesto, el gran problema que tiene que ver con el uso de combustibles fósiles. La norma lo piensa más a nivel de la finca, a nivel del productor, pero también piensen en el gran impacto que tiene el transporte a destino, ¿no? Principalmente en Latinoamérica, que nosotros estamos exportando a contraestación a Unión Europea o a Estados Unidos. Entonces, esto es un poco el resumen. Lo que se pide es que el productor tome medidas para reducir estas emisiones de gases. Y bueno, también se piden algunas métricas que se las voy a mencionar todas juntas sobre el final. Acá, Tati, si lleva alguna pregunta o algo, contame. Sí, sí, Porque Aleja, estoy... ya te iba a interrumpir. Ya te iba a interrumpir porque como estamos hablando de temas ambientales, eh, nos hacen una pregunta A ver. de Mateo Giraldo. Y dice, ¿hasta dónde llega el alcance de la norma y las auditorías respecto a la legalidad en el uso del agua en Colombia? Ah, no, del agua. En Colombia se exige una concesión de aguas para agua de consumo humano, agrícola y agrícola, otorgada por cada corporación autónoma regional en el país, pero existen acueductos veredales que brindan el servicio y cobran por él. ¿Hasta dónde llega el alcance de la norma y los OC en auditoría? Se nos ha pedido las concesiones de estos acueductos, pero son servicios, no bastaría con el pago del servicio como alcance al productor, finca y propietario para validar la legalidad del agua. Bueno, yo creo que te contextualizo un poquito cómo funciona esta legislación aquí en Colombia. En Colombia tenemos unas corporaciones autónomas que son las encargadas de vigilar y otorgar el permiso del uso de agua, que se llama concesión de aguas. Estas concesiones de aguas, muchas veces en los pequeños productores, lo que hacen es que se asocian o se afilian a un acueducto, ¿sí? Hay acueductos veredales que cuentan con toda su documentación, sus resoluciones y expedidas por cualquier corporación autónoma.
Sin embargo, muchos de estos acueductos no transfieren esta información a los productores, sino que les dan un recibo de pago. Entonces, veo que la pregunta de Mateo va enfocada a la legalidad de esa agua. ¿Hasta dónde podríamos ir nosotros como auditores si a validar que efectivamente el agua que está utilizando el productor si tiene concesión de aguas o el acueducto si tiene concesión de aguas y si tiene los permisos para el cual los está utilizando el productor? O simplemente validamos que esté afiliado a un acueducto y esté con recibo de pago, digamos que tenga un recibo, un soporte de pago de esos servicios de agua que está usando. Bien, acá es un tema complejo el tema de legislación, porque cada país tiene una legislación diferente y porque a veces cada zona de riego dentro de un mismo país tiene una legislación diferente. El punto, el requisito de permiso de agua de versión 6 no cambió en cuanto a lo que pide. Lo que cambió es que el requisito de permiso de uso de agua de riego era un requisito menor y ahora es un requisito mayor. Entonces, lo mismo que el auditor pedía y aceptaba hasta versión 5, se va a pedir para versión 6. No se incrementa el requisito, lo que se incrementa es el nivel. Entonces, si el productor cumplía en versión 5, está cumpliendo en versión 6. ¿Sí? Eso es un poco Perfecto, para aclarar que no se generen dudas de que estamos pidiendo algo más. La diferencia es que antes era algo menor y ahora es algo mayor. ¿Sí? ¿Eso está claro? perfecto, sí. Igual, Mateo, gracias por tu pregunta. Por favor, si tienes algo adicional que comentarnos, el chat sigue abierto para Mateo y para todas las personas que se encuentran conectadas. Si se les están generando dudas, no se limiten, escríbanos por favor y vamos a ir respondiéndolas en cuanto vayamos en el camino de la presentación o cuando vayamos hablando. Bien. Listo, Aleja. Entonces, estábamos en las métricas, No, estábamos en prevención de la ¿sí? deforestación ahora. En la prevención de eh, la deforestación. Sí, y perdón. este es un tema súper relevante porque hay una parte de este requisito que además, estos son dos requisitos que son nuevos y son mayores. ¿Sí? Normalmente ustedes saben que los requisitos entran al estándar como recomendados o como menores y después van avanzando mayores. En este caso son dos requisitos nuevos que son mayores, pero además son retroactivos. ¿A qué nos referimos? Hay un requisito mayor que dice que el campo no puede estar, o la finca, no puede haber deforestado una zona natural protegida a partir del 2014. ¿Sí? La pregunta que nos hacen todos es ¿por qué a partir del 2014 y no a partir del 2024, que es cuando se implementa la norma? Bueno, 2014 fue un año clave en el cual hubieron varios eventos mundiales, eventos internacionales sobre el tema ambiental, donde se hizo el Pacto por el Clima, hay justo varios hitos ambientales en los que se definió que el cambio de uso del suelo es uno de los grandes y principal motivo del el cambio climático. ¿Sí? Entonces, se toma como referencia 2014. ¿Qué pasaba? Que si el productor estaba desmontando un área natural protegida en 2014, aunque sea algo ilegal, el auditor no tenía herramientas para evaluarlo. Hoy el auditor tiene herramientas para evaluarlo. Entonces, si el productor desmontó una zona natural protegida, no estamos hablando de una zona natural cualquiera, sino una zona protegida. A partir del 2014, ese campo no va a poder certificar Global Gap. ¿Sí? Aleja, Sí, Tati, decime. discúlpame. Yo ahí tengo una pregunta que nos han hecho Dale. muchas veces y es, ¿qué pasa si se presenta un incumplimiento en ese requisito? Si hay un incumplimiento a ese requisito, ese campo no va a poder certificar, porque no lo va a poder corregir. ¿Sí? Ok, Si desmontó, de nuevo, zona natural protegida, nosotros tenemos una guía de versión 6 que menciona varias de las protecciones internacionales que hay que considerar, o si fuera, por ejemplo, no sé, un parque nacional, una protección nacional también aplicaría, al momento de haber desmontado, ¿sí? ¿Qué nos ha pasado? Hemos encontrado productores
que han desmontado en una zona no protegida, que han implantado cerezas, por ejemplo, y que un par de años después han declarado zona protegida todo el entorno y el productor quedó adentro. Eso es diferente porque al momento del desmonte no era una zona protegida. Acá siempre hay que ver eso, cuándo se Ok, desmontó y cuándo se declaró zona protegida. Ahora, si el productor desmontó entre 2008 y 2014, tiene la opción de restaurar esa zona desmontada y de cumplir. Tiene la opción de establecer un plan de restauración de esa zona protegida que haya desmontado. ¿Sí? Este tema hay que verlo como más caso por caso. Está muy difícil de generalizar. Hay que ver cuándo se desmontó, cuándo se declaró zona protegida. Son varias cosas. Pero hay que tener en cuenta que lo que estamos planteando es que es un productor que hizo algo que en ese momento era ilegal. Desmontó una zona protegida. De nuevo, ok. tengan cuidado, no se confundan con un monte natural, porque a veces hay monte natural, pero que no tiene un valor ambiental y que se puede desmontar para agricultura. ¿Sí? Eso sería como clave. Y lo otro que hay que tener es imágenes satelitales o algún tipo de información que respalde esto, que el productor dice que hizo o no hizo. Pero esto sí que es un tema que habría que verlo caso por caso, que acá si después tenés algún ejemplo para que veamos, Tati, lo podemos ver, ¿sí? Dale, perfecto. De pronto, al final, realmente es que en este tema deforestación, perdón, de deforestación, muchos de nuestros productores, desafortunadamente, tienen algún tema con esto, ¿sí? Y, y bueno, nos toca empezar a mirar cuándo fue lo que tú decías, cuándo se desmontó, cuándo se declaró, si ya Ujú. estaba declarada, si no estaba declarada. Pero sí, sí es una invitación también a los productores que nos están viendo en este momento en que empiecen a generar sus polígonos. Hay herramientas gratis en Internet donde se generan el polígono muy fácil y ustedes fácilmente pueden identificar si su zona, si su área, si su finca está en una zona protegida, si han realizado procesos de deforestación, porque aquí hay otro tema muy importante y es la propiedad de la tierra, Alejandra. Nos han preguntado mucho, venga, no sé, hubo una deforestación en el 2015, pero yo acabé de comprar la finca. Sí, ¿Ahí qué? Sí, digamos que todos estos temas tan específicos y tan puntuales es por lo cual les hacemos la invitación a que empiecen ya a revisar sus polígonos, revisen todas las plataformas que hay en este momento para mirar si hubo o no hubo deforestación en los predios. Pero Aleja, sí. sigamos ya con un tema más amigable, que es el tema de la biodiversidad. Dale. Bueno, biodiversidad es un tema que se ha incrementado y que tiene que ver con que el productor también entienda que es parte de un todo, que el productor, siempre digo que abra la cabeza, que entienda que no, lo que haga no tiene un impacto solamente del límite de su campo hacia adentro, que hay una interacción con los productores vecinos, que hay una interacción con las comunidades, por ejemplo, que lo que yo haga en el agua va a afectar al resto del ecosistema, que no solamente afecta a mi campo, a mi finca. Entonces acá van a ver que hay algunos requisitos en cuanto a la conciencia del productor, a que el productor empiece a conocer un poco más de toda esta información. Y también se va a pedir, que ahora lo vamos a ver un poquito después en métricas, que el productor vaya destinando ciertas superficies del campo para incrementar la biodiversidad y tomando algunas medidas para la biodiversidad. Muy relacionado con esto, en cuanto a la conciencia del productor, vamos a hablar también de un tema nuevo, que son residuos alimentarios. Tengan cuidado porque lo pueden encontrar escrito de un montón de maneras distintas, porque en inglés es lo que es food waste y a veces se traduce como residuos alimentarios y a veces se traduce de otra manera. Básicamente lo que busca es que si el productor ya hizo todo un trabajo de ser lo más eficiente posible, que esos alimentos que produce no se desperdicien, ¿sí? Entonces, que si el productor por algún motivo
tiene excedentes de producción o tiene algún tema de calidad que no lo puede llegar a vender en el mercado esperado, que trate de que ese producto vaya al consumo humano. Que si ese producto no está en condiciones de ir a consumo humano, ese producto vaya a consumo animal. Y que si, no sé, se le pudrió porque se le maduró el producto y no hay condiciones para que lo consuman ni siquiera los animales, que ese alimento vaya a compost o vaya a algún tipo de material biológico, ya sea para biogás o para incorporarlo al suelo. Pero busca que se traten de aprovechar los alimentos. No sirve de nada que uno sea súper eficiente y cuide un montón todo lo que hace, si después el 50% de lo que produce lo termina quemando en un horno de incineración, como a veces pasa con algunos productos, ¿sí? Entonces, esto es un tema nuevo que también se incorpora en versión 6, y es el último de los temas grandes ambientales. Ahora el siguiente tema yo se los puse con los temas ambientales, porque es el tema de mejora continua, es uno de los puntos donde más consultas hemos tenido, pero lo dejé acá, aparte de que porque es uno de los temas así como nuevos, muchas veces los productores no saben qué poner, de qué hablar en mejora continua. Muchos técnicos me dicen, bueno, pero si yo pongo corregir las no conformidades es mejora continua. No, corregir las no conformidades es lo que un productor hace para probar. Eso no es mejora continua. Mejora continua es identificar ciertos puntos en los que yo puedo mejorar mi gestión, ¿sí? Lo puse acá porque mejora continua puede estar muy asociado a los requisitos ambientales. Ya viendo que son requisitos nuevos, viendo que hay todo un potencial de desarrollo. ¿Cuál es la idea de mejora continua? Esto es lo que todos conocen como el ciclo de Deming, el planificar, hacer, verificar, actuar, que en algunas otras normas es bastante común, está hace muchos años. Tiene que ver con que el productor tome decisiones en base a datos, analice qué cosas puede mejorar en base a datos reales. Cuando encuentre lo que pueda mejorar, que establezca objetivos de mejora. Los objetivos tienen que ser de esto que hablamos siempre, los objetivos SMART, ¿no? Específicos, medibles, acotados en el tiempo, realistas y alcanzables. Tienen que ser objetivos que el auditor pueda ver si se cumplieron o no se cumplieron. Tiene que, por supuesto, implementar esos objetivos y va a tener tanto la auditoría anual como la auditoría del organismo de certificación para ver que esos objetivos se cumplieron y para establecer un nuevo plan que nos lleve un poquitito mejor, un poquitito más arriba que donde estábamos el año anterior. Acá lo que siempre me preguntan es, ¿con cuántos objetivos cumplo? Es la pregunta que más me han hecho en todos los cursos es, si yo pongo 3 objetivos, ¿alcanzan? Y acá hay algo que es real. Si ustedes identifican un montón de riesgos en las evaluaciones de riesgo, tendrían que establecer objetivos alineados con esos riesgos significativos. Si ustedes encuentran un montón de temas a mejorar, deberían tener objetivos asociados a estos temas a mejorar. Por supuesto que después hay una cuestión de recursos. Tienen que poner los objetivos que sus recursos les permitan cumplir, ¿sí? Porque si no, no serían realistas. Pero el tema de mejora continua es un tema que podríamos decir que es mucho más largo y podríamos hablar un montón, pero es un tema que me parece relevante que lo tengan en cuenta. No sé si vos querés contar algo de esto, Tati, o agregar algo. No, de mejora continua no, pero sí nos vamos a ir con preguntas en el chat, Aleja. Dale. Entonces, nos dicen, hola Tatiana, soy Camilo Osvescún. Hola Camilo, qué bueno que estés por aquí. Qué bueno que en el chat veo gente conocida. Dice, de acuerdo con lo que dices, quiere decir que para nosotros, o sea, Flores, ya debemos presentarnos a versión 6 Smart el próximo año. Sí, Camilo. Sí, de acuerdo con la Exactamente. vigencia del certificado que tengan, ya el próximo 2024 va a ser auditoría para Flores en versión 6 Smart. ¿De acuerdo, Aleja? Sí, exactamente. Habíamos estado hablando en algún momento de hacer alguna actividad específica para Flores, eh, tal vez en algún otro de los webinars que están haciendo en YouTube, pero puntualmente sí, y tengan en cuenta que no haber alcanzado a implementar los cambios no es un motivo para pedir una extensión, porque esa es otra de las preguntas que me han hecho un montón. Si no llegué a implementar los cambios, ¿puedo pedir una extensión? No, no pueden. No es un motivo válido de extensión.
Entonces, como recomendación, Ok. vayan avanzando con los cambios. De hecho, Global Gap hizo una serie de webinars gratuitos sobre la implementación de versión 6 en Flores. Creo que está disponible en el canal de Mm. YouTube. Después, cualquier cosa se los comparto. Y Pero hay sí, unas herramientas. Hay sí, unas herramientas, ¿verdad? Para sí, la también. implementación y para hacer un poco más fácil y llevadera este cambio y esta transición. Sí, se llaman herramientas de transición para versión 6. Lo desarrolló el equipo que está en Estados Unidos y la verdad que es una gran ayuda. Seguramente el vivo de la semana que viene lo estemos compartiendo en Instagram para que lo puedan ver y para que vean cómo funciona esta herramienta. Tenemos otra pregunta de crecer de una empresa también conocida y nos dice, buenas tardes, de acuerdo con lo referido, si se evidencia que se ha realizado deforestación de un área de bosque natural que no ha sido declarada como protegida, ¿no se puede dejar un incumplimiento? Sí, correcto. Esto apunta a zonas naturales protegidas, no a todas las Legalmente zonas naturales. protegidas, Sí, o sea, por hay, cualquier tipo de resolución o por cualquier tipo de corporación o entidad legal de sí, Colombia, sí. en este caso. Hay que evaluar específicamente las nacionales. Las internacionales están en la guía de versión 6, que es uno de los documentos que está disponible como ayuda para la transición a versión 6. Hay una parte en la que están todos los links a las protecciones internacionales. Habría que evaluar específicamente las protecciones de Colombia, pero de nuevo, quedó bien claro en la redacción, en el primer borrador de versión 6 estaba un poco confuso y parecía que hablaba de cualquier zona natural, pero después aclaramos bien, lo dejamos explícito para evitar confusiones, porque hay muchas zonas naturales que está permitido desmontar para agricultura. eh, entonces, solamente este incumplimiento sería en el caso de zonas protegidas por algún tipo de regulación nacional o internacional. Perfecto. Camilo y nuestros compañeros de Crecer, si tienen de pronto alguna otra duda, quedábamos atentas o si por alguna razón no respondimos a su pregunta, también vamos a estar atentas en el chat. Bueno, Genial. ahora sí, Aleja, vámonos a las métricas. Ahorita yo me estaba adelantando, pero bueno, ahora No, no sí, pasa nada. ¿qué es este tema de las métricas para Global Gap? Bueno, de a poco se está incorporando cada vez más el concepto de toma de decisiones en base a datos. Para eso tenemos que tener datos, no tomar decisiones subjetivas. Entonces, dentro de esto se establecieron una serie de requisitos nuevos, son todos recomendados, ninguno es menor o mayor, eso es importante para que no se preocupen, pero son una serie de requisitos de métricas para empezar a tener estos datos para tomar decisiones. ¿Sobre qué hay métricas? Sobre biodiversidad. Acá no se preocupen, no es una métrica tan compleja como yo hubiera esperado. En biodiversidad se considera como métrica los metros cuadrados o hectáreas de zona de protección, de zonas de conservación. No son métricas específicas de cantidad de especies, individuos y demás, sino cuánto el productor va protegiendo para permitir que se restablezca el equilibrio y se incremente la biodiversidad. Hay métricas de uso de energía. Las métricas de uso de energía, aunque ya algunas teníamos, ¿no? De consumo de combustible, electricidad y demás, ahora también se pide que haya un registro de la tasa de qué proporción de energía no renovable se usa con respecto a la energía renovable. También se piden métricas de gases de efecto invernadero. Esto es en dióxido de carbono equivalente, que es la unidad a la cual se transforman todos los gases de efecto invernadero para tener una unidad en común. De nuevo, todos estos son recomendados. Hay métricas de fertilizantes que piden la cantidad específica de nitrógeno, fósforo y potasio aplicado. Hay métricas de agua que especifican la cantidad de metros cúbicos utilizados por hectárea. Y hay métricas de fitosanitarios que piden cuánta cantidad de materia activa se aplicó por año y por kilo de producto. No se preocupen, esto es algo que se incorporó como recomendado, que va a venir muy fuerte más adelante. Sí les recomiendo empezar a verlo y empezar a incorporarlo, pero tampoco se pide que los números bajen. Sí, que es algo que también nos preguntan mucho. Que tal vez si el año pasado no fertilizaron y este año fertilizaron,
tienen miedo de que las métricas les den mal. No estamos comparando, estamos pidiendo que hayan registros, ¿sí? Es establecer un nivel base y todos estos requisitos son recomendados por el momento. Aleja, bueno, como te lo había previsto o presupuestado, tenemos otra duda en el chat referenciada a deforestación, según Ujú. entiendo. Por favor, Caterine López, corrígeme si no es así. Dice, buenas tardes. Quiere decir que uno de los requisitos mínimos de evaluación de este requisito es el certificado de uso de suelo. Supongo que está muy relacionada con la pregunta de crecer, en donde nos hablaba de la deforestación. Eh, si me permites, contesto yo. Sí, sí, claro, Y Tati, por favor. es un tema de que nosotros como auditores debemos primero realizar una revisión desde nuestras plataformas, ¿sí? Y mirar qué tipo de riesgo tiene la finca. Si la finca tiene riesgo de estar en una zona protegida legalmente, claro, ahí vamos a tener que indagar más sobre qué nos dice el uso de suelo, qué nos dice de pronto el POT, qué nos dice de pronto algún tipo de regulación adicional o si está declarada, si tiene alguna resolución por la corporación, pero digamos que en este momento siento que es muy apresurado lanzarnos a decir si esto va a ser un requisito mínimo de evaluación, sino que creo que va a depender de cada contexto en cada una de nuestros productores, en donde vamos a tener que también como auditores realizar la evaluación del riesgo y determinar cuáles van a ser los documentos o con el que el productor va a soportar. Esto también muy ligado a nuestros productores, y la invitación es que los productores empiezan a realizar estas averiguaciones de dónde, cómo y cuándo está ubicado su finca, en qué posición geográfica, si está cerca o está dentro a una zona protegida, para que cuando llegue el auditor, pues el productor ya tenga su pool de documentos que pueda respaldar que no ha sido deforestada o que efectivamente sí hubo un proceso de deforestación. Sí, muchas gracias, Tati. Este es un tema que tiene mucho que ver con la legislación en cada región. Por ejemplo, en Argentina, con tener el registro de productores, el registro es un número de productor, está asociado con el lugar de producción y solo te lo dan si el lugar de producción está aprobado para producción. Entonces, es muy simple mostrarlo. En Chile, si no tenés una evaluación de impacto ambiental que te autorice a desmontar, no puedes desmontar nada. Entonces, en Chile, el que haya desmontado va a tener que tener esa evaluación de impacto ambiental de la autoridad competente. O sea, en cada lugar realmente el requisito se va a adaptar a la legislación aplicable, ¿sí? Entonces, me parece súper buena tu recomendación de que empiecen a ver toda esta información, ¿no? A tener la información de la que disponen. Claro, claro, sí, es muy importante. Caterine nos complementa su pregunta diciendo, ¿se van a solicitar polígonos o cómo será la evaluación del área total de la finca? Porque solo con una coordenada puede ser complejo, sobre todo si se encuentra cerca de áreas protegidas. Sí, vuelvo, insisto, que es un tema de riesgo, ¿sí? Y los productores de alguna u otra manera van a determinar también antes de que en sus auditorías internas, antes de que nosotros entremos a hacer el proceso de auditoría, si están o no están en una zona protegida. Recuerden que esto Ujú. también hace parte de todas las auditorías internas y el productor debe evaluarlo y determinar dentro de su evaluación si cumple o no. Mira que Camilo. Sí, sí, Eduardo Lozano es Camilo Suescún. Pero bueno, Camilo nos está diciendo que sí podemos hablar más de los puntos ay, se me fue el chat, de los puntos de carbono neutral. Sí, Sí, si quieren, aléjate, por favor. sí, igualmente les cuento que hay un video completo de gases de efecto invernadero en el canal de YouTube, donde cuento
muy en detalle un marco teórico explicando cómo funciona, y hay un vivo donde hablamos específicamente de los requisitos, o sea, completamente sobre los requisitos de gases de efecto invernadero. Esto está en Instagram y está en YouTube. Ahora les vamos a compartir los links para que puedan profundizar porque es un tema bastante largo. Como concepto general, se empiezan a pedir registros de todos los gases de efecto invernadero y se piden cálculos de huella de carbono. De nuevo, los cálculos de huella de carbono son recomendados, donde el productor tiene que evaluar todos los gases de efecto invernadero que producen y traducirlos o llevarlos a equivalente de dióxido de carbono. Esto es recomendado, es un tema bastante largo. Si quieren, les puedo compartir el link a los videos específicamente ahora cuando terminemos. Así lo pueden ver en detalle, porque es un tema bastante complejo. Listo, Aleja, sí, te agradecemos que nos compartas los enlaces y nosotros se los haremos llegar a Dale. los productores Ujú. o los podríamos poner aquí en el chat si vemos que el tiempo nos da para hacerlo. Dale, Aleja, ¿qué sin te problema. parece si empezamos a hablar de los add-ons? Porque Bien, vamos claro, con los add-ons. si cambia IFA, pues nos van a cambiar los add-ons, ¿verdad? Entonces, Uh, cuéntanos, sí. ¿cómo vamos? ¿Qué add-ons van a cambiar? ¿Van a cambiar todos? ¿Cómo, mejor dicho, si yo tengo muchos add-ons en mi finca, me certifico con muchos el otro año, ¿qué tengo que hacer? Bien, gran pregunta. Hay muchos productores que están preocupados porque vieron que todos los add-ons cambiaron de golpe, y esto tuvo mucho que ver con responder a los cambios de versión 6, en mantener la alineación entre los requisitos de los add-ons y los requisitos de versión 6. En algunos casos esto no implica que hayan mayores requisitos, al contrario. Por ejemplo, cuando algunos requisitos que eran menores en IFA en versión 5 pasaron a mayores y estaban en alguno de los add-ons, se elimina del add-on para evitar esa duplicación, ¿sí? Entonces, por un lado, muchos de los cambios de los add-ons tuvieron que ver con eliminar duplicaciones, también tuvieron mucho que ver con alinearse con la nueva terminología de versión 6, alinearse con el nuevo sistema informático de versión 6, que va a dar mucha más transparencia, y hay algunos add-ons en particular que son más relevantes que otros. Los primeros dos de los que les quiero hablar son Spring y Grass, que coinciden las fechas, por eso los quiero mostrar a los dos juntos y porque me parece un buen ejemplo para que lo tomen para el resto. Yo acá les traje un cuadro para que lo vean. Tanto Grass como Spring pasaron a tener una nueva versión, que es la versión 2. Estos add-ons son obligatorios a partir del 1 de enero del 2024. Los cambios de Grasp han sido mucho más grandes. Los cambios de Spring han sido más para simplificar que para agregar requisitos, con lo cual no se preocupen por esto. Y puntualmente lo que tienen que tener en cuenta es que la versión nueva del add-on se aplica cuando se aplica la versión 6, ¿sí? Entonces, el productor que el 1 de enero arranque con la versión 6 Smart, si va a ser Grasp, va a usar versión 2, si va a ser Spring, va a usar versión 2, ¿sí? Pero los productores que necesitan mantener una norma reconocida GFCI y que vayan a hacer la 541, cuando apliquen la 541 para la auditoría externa, van a aplicar la versión vieja del add-on, ¿sí? La versión 1.1.1 de Spring o la versión anterior de Grasp, que es la 1.3.1.i, ¿sí? Entonces, esto tiene que quedar súper claro. Con versión 6 va la versión nueva del add-on, con versión 541 siguen usando la versión anterior del add-on. Los cambios de Aleja, Grasp, sí, decime, es Tati. decir que productores de flores, Van todos con cambiamos la nueva. de una vez. Sí, Cambiamos IFA, cambiamos a donde una vez en productores de sí, flores. sí, tal cual. Por eso les recomiendo que se vayan preparando con tiempo. En el caso de Grasp ya vivieron algunos webinars. En el caso de Spring, yo después les voy a compartir la semana que viene en las redes para que se puedan inscribir. Pero el 31 de octubre vamos a hacer un webinar gratuito en español explicando todos los cambios de Spring para los productores que van a tener que cambiar este add-on. ¿Por qué? Porque hay muchos supermercados que están empezando a avisar
que van a pedir Spring al 100% de sus productores, algunos en 2025, algunos en 2026. Pero para que los productores se puedan ir preparando con tiempo, yo sé que ustedes no están en un país con zonas de escasez hídrica, no es un problema grave para ustedes, pero ya los compradores no solo lo piden para los países de escasez hídrica, sino que lo piden para aquellos países que tienen agua y que pueden mostrar que la cuidan, ¿sí? Que no quieren esperar a tener escasez hídrica para empezar a cuidarla. Pero básicamente, sí. Atención esto que está diciendo Aleja para nuestros productores en Perú. En Perú es súper Ojo, importante. ojo, estas fechas en Sprint, más que todo nuestros productores en Perú, que yo sé que varios están conectados. Importante que lo tengan en cuenta. Si bien de pronto para Colombia no es tan relevante, nosotros con Naturacer no operamos solo en Colombia, ¿sí? Nosotros operamos a nivel internacional y tenemos varios de nuestros productores en Perú, en Chile, en donde sí puede ser un add-on relevante. Entonces, por favor, pongámosle mucho cuidado a estas fechas en temas de sprint y de transición Mm. para estos países. Sí, es un tema que viene fuertísimo, el agua es como el próximo gran tema, ahora, un poco para resumirles, ¿no? Sí, sí, Aleja, pero bueno, digamos que pasémonos otra vez a frutas Vamos. y vegetales. Nuestros productores, muchos exportan a Estados Unidos. Ujú. Digamos que varios nos han manifestado inquietudes respecto a, bueno, yo exporto a Estados Unidos, ¿qué requisitos debo cumplir? ¿Qué add-ons debo tener? ¿Cómo me preparo para exportar a Estados Unidos? Bien, esta es una gran pregunta porque muchos de los países latinos que estamos en el sur exportamos a Estados Unidos y Estados Unidos estableció esta ley, la ley de FISMA o FESMA, que en realidad es la sigla en inglés para la ley de modernización de la inocuidad de los alimentos, que es una ley bastante compleja eh, y es una ley, ya no es algo voluntario, ¿sí? Acá separemos que estamos hablando de estándares voluntarios hasta acá. Esto es una legislación regulada por la FDA de Estados Unidos, que incluso tiene penas legales, penas de cárcel para los importadores. Los importadores en Estados Unidos son los responsables ante la ley en caso de que hubiera algún tipo de intoxicación y que los importadores no hayan tomado los recaudos sobre quiénes son sus proveedores. Yo acá les quería mostrar un resumen. Cuando hablamos de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos, hablamos de diferentes módulos. Esto es lo que ha generado mucha confusión en los productores. Es una ley que tiene en este momento 7 módulos. De esos 7 módulos, hay uno solo que es para producción primaria. Los otros son para importadores, para manipulación de alimentos para animales, para manipulación de alimentos para humanos, para trazabilidad, para otros temas. Pero el que se llama Produce Safety Rule, o PSR, es el que específicamente aplica a la producción primaria, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros desde Global Gap estamos abordando todos estos requisitos de la ley para ayudar al productor? ¿Por qué para ayudar al productor? Porque el que se haya puesto a leer la ley de Estados Unidos es súper compleja y a veces es muy difícil de entender qué me está pidiendo que haga. Entonces, ¿qué hizo Global Gap? Global Gap comparó la legislación, esta nueva ley de Estados Unidos, con nuestros estándares, con IFA, y generó, por un lado, en este comparativo, módulo add-on de FISMA PCR, pero también desarrolló nuevos productos para aquellos productores que no llegan a certificar IFA, pero que quieren hacer inocuidad, ¿sí? Entonces, acá les quiero contar, muy resumido, un comparativo de 3 productos de Global Gap. Uno es IFA, seguramente integrado de fincas, el estándar de Global Gap que todos conocen, que tenemos con reconocimiento FSI, que es más holístico, que tiene ambiente, que tiene responsabilidad social, que tiene un montón de otros aspectos. Tenemos HPSS. HPSS es un estándar relativamente nuevo que solamente tiene inocuidad, ¿sí? Lo que hace es tener de todos los requisitos de IFA, solo los de inocuidad. Entonces, para un productor que hoy no está certificado global,
es más fácil llegar a solo inocuidad que llegar a todo junto en un año. Este es un estándar reconocido por GFCI que solamente aborda inocuidad y que solamente está pensado en Estados Unidos. Entonces ya aborda los temas del add-on de FISMA. El productor que hace HPSS no requiere el add-on de FISMA. Y desarrollamos el estándar de PHA, que es para manipulación de producto. No es para producción primaria, es para cumplir los requisitos tanto de GFCI como del módulo de FISMA que tiene que ver con manipulación de producto. Acá, de nuevo, no voy a entrar mucho en detalle por los tiempos, pero este es un tema del que podríamos estar hablando bastante. Para tener un resumen, un productor podría tener HPSS en campo y PHA en empaque y vender a todo lo que es América del Norte, lo que es Estados Unidos y Canadá, o un productor podría tener IFA y tener FISMA y tener GRASP y tener PHA y vender a todo el mundo, ¿sí? Muy resumidamente. Ahora, algo súper importante es que Global Gap, aseguramiento integrado de fincas, versión 541, más el add-on de FISMA PCR, han obtenido el reconocimiento de la FDA. ¿Esto qué quiere decir? Hasta hace poquito la FDA no reconocía estándares de tercera parte como equivalentes. Pero obtuvimos ese reconocimiento, entonces el productor que tenga certificado Global Gap más la carta de conformidad de cumplir con el add-on de FISMA PCR, enviando esa información a la FDA no los vuelve a auditar, no les hace la auditoría legal porque reconoce la auditoría de IFA más PCR, ¿sí? Más FISMA PCR. Esto me parece que es súper relevante contarlos y aprovecho a contarles que en 2 semanas vamos a estar dando un curso de PCA, PCR, Grower Training, el curso para técnicos y para productores que tiene que cumplir con esta legislación. Si a alguno le interesa, después me cuenta y les envío información. Y entiendo que ustedes están haciendo mucho con esto, Tati, ¿no? Sí, nosotros también estamos trabajando fuerte en FISMA. En este momento, pues el sector de banano realizamos, digamos que preauditorías constantemente. Entonces, estamos en las mismas. Nosotros también estamos buscando realizar un curso que más adelante les estaremos contando cuándo se realizará, en qué fechas. Bien, Pero genial. Aleja, saliéndonos de FISMA un poquito y ya que empecé a hablar de banano, cuéntame qué ha pasado con Raza 4, con R4T o con TR4, como les dicen. Bueno, acá se van a venir muchas novedades, pero no tenemos confirmadas las fechas. Estamos en un proceso interno en el cual dentro de poco se van a definir las fechas de entrada en vigencia de algunos cambios. Hay varias situaciones nuevas para los productores, tanto para los que tienen ya Global Gap como para los que no tienen Global Gap, pero quieren hacer algo con este tema gravísimo del Fusarium Raza 4. Acá seguramente se organiza una actividad específica para banano en cuanto haya novedades con mi compañero Leo, ¿cierto? Sí, Aleja, también estamos trabajando en eso. Digamos que estamos a la espera de que nos notifiquen los cambios, nos notifiquen las fechas de transición para, de pronto realizar otro webinar Ujú. al estilo de este, o de pronto hacer unos live por Instagram también, con el fin de estar apoyando a nuestros productores, porque como siempre les he dicho, Naturacer es un aliado en todo este camino que nuestros productores llevan hacia la certificación. También, sabes que hablando de todos estos temas de certificación y mirando desde una perspectiva más amplia, ¿cuál es la tendencia o hacia dónde vamos? ¿Qué estamos buscando? Global Gap, ¿qué está buscando? ¿Cuál es la tendencia? Bien, acá muy resumido contarles las tendencias de los consumidores. Hoy los consumidores ya no les alcanza con inocuidad, que era algo que pedían hace algunos años. Hoy se da por sobreentendida la inocuidad de un alimento cuando uno lo está consumiendo. Hoy los consumidores quieren mucha más información del producto que están consumiendo. Hay mucha más conciencia al momento de toma de la decisión. Y ya no solamente piden que el productor no genere impactos negativos, sino que piden que el productor genere impactos positivos, positivos en el ambiente y positivos en la comunidad.
Para esto se han establecido algunos productos nuevos de Global Gap. Por un lado, hay un estándar de cadena de custodia que es súper relevante no para los productores, sino para los siguientes eslabones de la cadena agroalimentaria, para asegurar realmente la trazabilidad desde el productor hasta el consumidor. Esto aplica hasta el supermercado, pero también aplica hasta el restaurante, cuando el restaurante quiera certificarlo. Esto implica que no haya ningún tipo de fraude. Muchas veces el productor dice, yo hago todo bien, pero no sé qué pasa después, no sé si mezclan mi fruta en la góndola. Entonces, cadena de custodia es parte de agregarle más trazabilidad para que el consumidor sepa que lo que está comprando es realmente lo que piensa que está comprando. Y esto viene acompañado con la etiqueta GGN, que inicialmente teníamos una para flores, una para acuicultura y una para agricultura. Ahora es una sola, que es una persona con un sombrero, es un productor o productora, que este logo muestra que es una agricultura responsable. Este logo, esta etiqueta puede ir en el producto final. Esto permite identificar, yo acá les voy a mostrar algunas fotos. Se está usando muchísimo en acuicultura, se está usando muchísimo en flores y se ha empezado a usar hace poco en frutas y hortalizas. Esta etiqueta viene acompañada de un código QR que si el comprador lo lee con el teléfono, va a ver la foto del productor, la historia del productor, va a haber un montón de información. La tendencia hoy es que el consumidor quiere saber que el producto que está comprando tiene o no tiene certificación. Recuerden que hasta hace poco Global Gap era entre empresas, hoy realmente llegamos al consumidor y estamos en este momento como en una campaña de buscar al primer productor en cada país. Tenemos el primer productor en Chile en este momento, pero por ejemplo hoy no tenemos ningún productor en Colombia, ningún productor en Perú. Así que si hay algún interesado en ser el primero y en mostrarse, se puede contactar con nosotros o con vos, Tati, para darles más Claro que información. sí. Eso te iba a preguntar. Esta cadena, esta etiqueta, perdón, esta etiqueta es para, o bueno, la puedo usar si utilizo IFA o estoy certificado en IFA y si estoy certificado en cadena. Digamos que puede ser cualquiera de las dos. Tienen que tener las dos todo el producto. Entonces, Las dos, ok. O tienen que sea, tener, sí, ejemplo, yo soy un productor de flores, mi finca está con IFA y mi comercializadora tiene cadena de custodia y al final mis flores van etiquetadas con con la etiqueta. sí, tiene que haber un dueño de la licencia. El Ok, dueño de la licencia es como el que puede poner la etiqueta. Por ejemplo, nuestro productor en Chile, que lo vamos a lanzar la semana que viene porque recién empezó a usar la etiqueta, el productor produce, embala, pone en el envase final y lleva el producto a la góndola del supermercado. Ese productor no está cadena de custodia porque cubre todos los eslabones, ¿sí? Y es el dueño de su etiqueta. Distinto es cuando el que tiene la licencia de la etiqueta es el supermercado, no sé, en Alemania. Entonces, el productor tiene que tener Global Gap, tiene que tener GRASP con 100% de cumplimiento. Los demás eslabones de la cadena tienen que tener cadena de custodia y el dueño de la licencia es el que está vendiendo el producto o el último en manipularlo, ¿sí? Por eso hay que ver cada ok. situación. Y mientras más corto y sencillo es el proceso, más corto y sencillo es etiquetar. Cuando más intermediarios hay, más organizaciones tienen que tener, por ejemplo, cadena de custodia. En el caso de frutas y hortalizas, se agrega que tienen que participar de un sistema de monitoreo de residuos que lo tiene que hacer un tercero. No puede ser el productor el que toma la muestra. Pero también tenemos un sistema de monitoreo de residuos con una plataforma nueva que lo vamos a lanzar en cualquier momento para que estén atentos a esos. Está muy fuerte para flores y ornamentales. Aprovecho a avisarles a los de flores y ornamentales, principalmente a los que estén exportando. Entonces, si tienen dudas sobre esto, contactarla a Tati o a mí para poder darles más información y evaluar su situación particular, ¿no? Bueno, aquí, ya que vi que Camilo está conectado. Camilo, invitación directa a que sean el primer productor en Colombia que tiene la etiqueta. Y a nuestros productores de flores y a nuestros productores de frutas y hortalizas, invitación directa a que sean el primer productor
de Colombia con la etiqueta o de Perú con la etiqueta. Si desean tener más información o si desean ser, como dice Alejandra, el primer productor de Colombia con toda la cadena certificada y donde tengamos la etiqueta al consumidor final, no duden en contactarse con nosotras. Nosotras vamos a estar pendientes y pues Naturacer será un aliado en el camino para que ustedes logren ser los primeros productores de estos países, de estos dos países que nos hacen falta. Sí, y esto les da mucha visibilidad, ¿no? Siempre ser el primero implica que los Claro, publiquemos en las redes, implica que los invitemos a hablar a los eventos. El productor de Chile va a estar haciendo una presentación en el Global Gap Tour de Brasil, que es la semana próxima. El año que viene tenemos el Summit en algún lugar de Europa y probablemente invitemos a los productores a contar sus casos de éxito. Entonces, a veces ser el primero genera esa visibilidad extra, ¿no? claro que sí. Invitación a todos nuestros productores para que de Naturacer salga el primer productor con etiqueta. Qué bueno sería eso. Sería genial. Cuenten con nosotros si desean realizarlo. Espero que mañana se comuniquen con nosotros y nos digan, nosotros queremos. Ojalá Aleja, que mira sí. que hablando de cadena de custodia, aprovecho para comentarles que en este momento tenemos un curso o vamos a dictar un curso que es abierto al público en cadena de custodia. Se va a realizar el 30 de octubre y las inscripciones todavía están abiertas. Entonces, para que por favor no se les olvide, las inscripciones están abiertas y hay unos descuentos por, bueno, yo creo que se los vamos a poner en el chat porque no me sé muy bien los descuentos, pero ahí se los dejamos. La invitación es para que participen en el curso, no se lo pierdan y estén atentos a, a estos cursos, porque también tenemos un curso de GRAS en versión 2 que lo vamos a desarrollar entre el 24 y 25 de octubre. Ya también les estamos dejando la información en el chat. Y tenemos nuestro curso de IFA versión 6 también en el 20 y el 21 de noviembre. ¿Listo? Entonces, si desean participar en estos cursos, estamos escribiéndole la información en el chat. ¿Listo? Recuerden, para el curso de GRAS y para el curso de cadena están abiertas las inscripciones hasta el día lunes. Entonces, si no se han inscrito, por favor, inscríbanse y tomen estos cursos que son de vital importancia. Recuerden, ya me están aclarando los descuentos. Descuento del 5% por 3 o más participantes de la misma organización y hay otro descuento por la inscripción antes del lunes. Entonces, no se pierdan la oportunidad de participar. Em, y bueno, antes de que cerremos las inscripciones a los cursos, los esperamos a todos. Listo, Aleja, yo creo que vamos terminando por el día de hoy, agradeciéndote mucho que hayas participado con nosotros en este en vivo. Vi que nuestros productores estuvieron conectados y también haciendo preguntas, lo cual nos gusta mucho, que puedan interactuar con nosotros y que sientan que efectivamente Naturacer es un aliado en todos estos procesos de certificación. Aleja, pero si nuestros productores te quieren seguir o te quieren encontrar en redes sociales, cuéntanos cómo te encuentran, cómo hacemos para buscarte. Yo acá los había puesto primero las de ustedes, no sé si querés invitarlos a seguir las de ustedes o los invito yo a seguir la página de Naturacert y el LinkedIn de Naturacert y en Instagram. La verdad que es súper fácil porque se llaman siempre Naturacert, solamente en YouTube están como Naturacert 4242, que me parece súper interesante toda esta información que están compartiendo. En mi caso, ahí creo que van a dejar en el chat los links a las redes. Pueden entrar a la página de Global Gap, que es www.globalgap.org. Pueden encontrarnos en LinkedIn como Global Gap y a mí como Alejandra Pistagnesi, como se escribe mi apellido.
En Instagram, como Global Gap o como Ale-Pistagnesi, ahí están los vivos grabados, donde todos los miércoles mostramos algún tema y principalmente los últimos meses hemos estado haciendo resúmenes de cambio de versión 6 para ayudar a los productores en esta transición, por supuesto todo en español. Y en YouTube pueden buscar Global Gap 08 o me pueden buscar a mí como Alejandra Pistagnesi todo junto. Es súper fácil porque no hay nadie más que se llame igual, no es un apellido muy común. Entonces, todos los videos de los vivos, los webinars y el video de cómo usar el generador de documentos y demás en versión 6, los voy cargando en el canal de YouTube, no a modo youtuber, sino a modo de dejarles el material disponible. Cualquier tema que vean que les está haciendo falta información, me avisan porque yo lo voy programando y lo voy dejando grabado para tratar de darles una mano. La verdad que están funcionando súper bien las redes para mantener el contacto y para mantenerlos actualizados y muchas veces también para los productores o los técnicos que no tienen los recursos para tomar los cursos, al menos van viendo cada uno de los temas. Acá en el canal de YouTube que es Alejandra Pistagnesi y en el de Instagram, pueden encontrar los videos de gases de efecto invernadero que me estaban pidiendo. Si no los encuentran, me escriben ahí en la red y yo les mando el link sin problema, o le escriben a Tatiana y yo les mando la información. Y otra cosa que les quería contar antes de cerrar es que estamos dando estas capacitaciones. La semana que viene tenemos capacitación sobre sistema de gestión de calidad y auditor interno de versión 6, y la semana siguiente tenemos PCA-PCR, me pueden preguntar lo que tengan dudas. Y si último, les dejo este correo, que es el correo oficial de consultas de Global Gap. Hay consultas que no las podemos responder nosotros directamente por mail, ni por Instagram, ni por LinkedIn, porque tenemos un proceso formal de respuestas. Este aplica para el público y también para los organismos de certificación. Es standard-support@globalgap.org, y en este correo pueden enviar consultas más específicas o pueden enviar consultas técnicas, ¿sí? Esto es todo por mi Aleja, parte. Y hablando de Tati, consultas, tenemos una última pregunta. decime. Llegó en el minuto 90. Entonces nos dice, buenas tardes, quisiera saber si la versión 6 tiene cambios en el sistema de gestión de calidad. Sí, tiene. Sí tiene cambios en el sistema de gestión de calidad. Hay grandes cambios en la parte de muestreos, en la parte de tiempo de preaviso de las no anunciadas, en la forma de las no anunciadas, que ahora son el 10% de las recertificaciones y no son auditorías extra. Hay más demanda de capacitación de los auditores internos. De hecho, el curso de la semana que viene es para cubrir el requisito de formación del responsable del sistema de gestión de calidad y el auditor interno del sistema de gestión de calidad. Sí, hay un montón de cambios a nivel de reglamento que aplican a los sistemas de gestión de calidad, por supuesto, tanto de opción 2 como de opción 1 multisitio. Hay un montón de cambios. Tengan cuidado con los documentos. Cambió los reglamentos generales, que antes eran pocos, ahora son 12, y dentro de esos reglamentos generales hay uno específico para grupos de productores que aplica a los sistemas de gestión de calidad. Tengan cuidado cuando lean los documentos, porque viene hablando de todo lo que son temas en común para la edición Smart y la GFS. Pero al final aclara lo que es extra para la edición GFS. Para los que vayan a tener sistema de gestión de calidad con edición GFS, no se queden con lo primero que lean cuando estén leyendo los documentos, porque al final está todo lo extra. Y tengan en cuenta también la combinación entre qué producto están produciendo, si es un producto de alto riesgo, con si es una edición GFS, porque recuerden que no hay más muestreo para productos de alto riesgo reconocidos GFSI, ¿sí? Pero sí, hay un montón más de novedades. Bueno, entonces con esta última pregunta terminamos. Antes de terminar, sí quiero agradecerles por haberse conectado y por haber estado aquí con nosotras esta hora y media. Yo creo que ha sido el más largo Súper que largo. hemos tenido, por no desconectarse de nosotras durante esta hora y media. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por las preguntas en el chat. Les tengo una última invitación. Naturacer tiene un chat, un grupo con todos los productores,
por WhatsApp, en donde generalmente les estamos compartiendo toda la información nueva y la información importante y relevante de cada uno de nuestros esquemas, ¿sí? No solo hablamos de Global Gap, ahí también estamos compartiendo información de otros esquemas que ustedes saben que también auditamos y que también estamos en todos estos procesos de certificación. La invitación es a que se unan a ese chat para que no se pierdan ninguna de las novedades que sacan estos esquemas, no se pierdan ninguna actualización. Nosotros por ahí estamos todo el tiempo mandándoles actualizaciones, documentos, normatividad, que es importante en todos los procesos de certificación. En este momento se los están compartiendo en el chat. Solo es darle clic al enlace y los lleva directamente al grupo de WhatsApp. Listo, ahora sí, eso es todo, Aleja. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por haber compartido tu tiempo y tus conocimientos con nosotros. No se les olvide seguir a Alejandra en sus redes sociales, seguir a Naturacer en las redes sociales también. No se les olvide activar la campanita para que les avisen de todos estos eventos. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Si se quedaron dudas o si les quedaron dudas por contestar, no, digamos, escríbanles a nuestro personal de oficina, que vamos a estar atentas a contestarles en la medida de lo posible y lo más pronto posible. ¿Listo? Chao, Aleja, que estés muy bien. Muchas Chao, gracias. muchas gracias. Cualquier información que necesiten me escriben y les comparto. Que estén Hasta bien. luego, que estén muy bien. Chao, chao.